puede alegar, señor abogado, debiendo indicar para los fines del registro su nombre y a quién representa, por favor. Muchas gracias. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, comparezco a alegar en representación del querellante Fundación Ciudadano Inteligente, solicitando sea rechazada la apelación, la cual ha sido interpuesta por la defensa del senador Jaime Orpiz, en atención a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer. Su señoría excelentísima, solamente voy a limitar mis alegaciones respecto de aquel delito que ha sido objeto de nuestra querella, toda vez que nosotros estamos sujetos al límite señalado por el inciso segundo del artículo 111 del Código Procesal Penal, en cuanto a que solamente podemos formular querella en contra de funcionarios públicos por delitos que hayan ejecutado en el ejercicio de sus cargos, en contra de la probidad, que es lo que ha ocurrido en la especie. Respecto a este punto, su señoría excelentísima, el debate se ha centrado, como se ha podido escuchar, por parte de mis predecesores en dos materias. En primer lugar, lo relativo a cuál es el estándar que debe atenderse en esta fase procesal para los objetos que vuestra señoría excelentísima decida si acoge o rechaza la petición de desafuero formulada en contra del honorable senador Orpiz. Y en segundo lugar, lo relacionado con los antecedentes de hecho que fundan esa petición. Respecto a lo primero, su señoría, me gustaría formular la siguiente pregunta, que es la que nosotros vamos a contestar de una manera alternativa a la que ya se ha escuchado. ¿Existe en nuestro ordenamiento procesal penal vigente un parámetro específico que permita decidir si es que procede o no una petición de desafuero? Y en caso de existir, ¿cuál sería aquel? Nosotros consideramos en primer lugar que ese parámetro existe, está contenido en el Código Procesal Penal y que se encuentra o se puede discernir a partir del análisis de las normas aplicables en este ámbito. Obviamente, su señoría, la referencia en el artículo 416 en cuanto a que procede el desafuero cuando existe mérito para dar lugar a la formación de causa no es un estándar que tenga una precisión suficiente como aquel que existía en el Código de Procedimiento Penal. En el artículo 612 de ese cuerpo normativo se señalaba: procede el desafuero cuando se reúnen los requisitos para proceder a la detención. Y ahí estaba el artículo 255, especialmente su número 1, que era el más citado o el más aplicado, respecto a que debía estar establecida la existencia de un hecho que revistiera los caracteres de delito y además que existieran presunciones fundadas respecto a la participación del detenido en ese caso como autor, cómplice o encubridor del mismo. Su señoría, este criterio obviamente no fue recogido por el legislador del Código Procesal Penal. Si se analiza el párrafo primero del título cuarto del libro cuarto del Código Procesal Penal, que es precisamente aquel que establece el procedimiento especial aplicable a las personas que gozan del fuero constitucional consagrado en el artículo 58 de la Carta Fundamental, se podrá observar de que no se recoge ese parámetro. Lo que tiene alguna lógica en la medida que la detención en el proceso acusatorio cumple una función completamente distinta que la detención en el proceso inquisitivo. Por lo tanto, ¿cuáles son los parámetros que están en el Código Procesal Penal que podrían ser aplicables a la especie? ¿Cuáles son los que se fijan en ese cuerpo normativo, que es el aplicable a este debate? Obviamente, en primer lugar, está aquel señalado en el artículo 340 del Código Procesal Penal: convicción más allá de toda duda razonable respecto de la existencia del hecho punible y de la participación del imputado como autor, cómplice o encubridor en el mismo. Sin duda no es aplicable en la especie en la medida que es un estándar propio de un juicio oral. Y en este caso ya se ha reiterado lo que se está pidiendo el desafuero a partir de lo establecido en el inciso segundo del artículo 416 del Código Procesal Penal, para los efectos de poder requerir una cautelar, lo que involucra necesariamente un acto de formalización que está lejano a una acusación, su señoría excelentísima, muy lejano, en la medida que en términos procesales estrictos la formalización es un acto de garantía en favor del imputado, en la medida que le permite conocer cuáles son los hechos específicos a partir de los cuales se le está generando una imputación para la posibilidad de defenderse de los mismos, solicitar antecedentes y aportar pruebas o antecedentes en la investigación y además requerir en la audiencia de formalización un plazo limitado para la indagación de los delitos que se le están atribuyendo, limitado en relación al máximo legal del artículo 247, inciso primero del Código Procesal Penal. Acto de garantía, estamos muy lejos de aquello.
por lo tanto claramente no es aplicable. El otro parámetro que establece el Código Procesal Penal es aquel señalado en el artículo 140 de ese cuerpo normativo, para los efectos de poder decretar una medida cautelar. Y esto es aplicable a cualquier medida cautelar, a lo menos las dos primeras letras, la letra A y la letra B, del artículo 140 del Código Procesal Penal como requisitos en conformidad al artículo 155 del mismo cuerpo legal para poder decretar cualquier medida cautelar. Uno en principio podría haberse tentado, su señoría excelentísima, a decir, mire, este es el parámetro legal. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se ha planteado por parte del Ministerio Público es que se van a solicitar medidas cautelares y que estas dos letras son el mínimo común denominador. O sea que existen, según la letra A, antecedentes suficientes para que justifiquen la existencia del delito y además, su señoría, que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido una participación en el mismo, ya sea como autor, cómplice o encubridor. Sin embargo, su señoría, nosotros no creemos que ese sea el parámetro. Creemos que el parámetro aplicable a partir del análisis de la norma procesal penal vigente es aquel definido para establecer los requisitos del sobreseimiento definitivo en sentido negativo respecto del imputado. ¿Y por qué sostengo esto, su señoría excelentísima? Porque resulta que el proceso especial de desafuero, o aquel proceso especial aplicable para las personas que gozan del fuero establecido en el artículo 58, contenido en el artículo 416 y siguientes, no entrega un contenido, una definición específica de que cuándo se debe considerar que existe mérito para dar lugar a la formación de la causa. No lo señala de manera precisa. Pero lo que sí señala de manera precisa es el efecto de la resolución que niega lugar a la formación de causa de un aforado. Y ese efecto, su señoría, se señala explícitamente en el artículo 421 del Código Procesal Penal. Y ese efecto es el sobreseimiento definitivo de la causa respecto del aforado. Esto se debe vincular con el artículo 251 del mismo cuerpo legal. ¿Cuáles son los efectos de ese sobreseimiento definitivo? Según lo que señala esa norma, es poner término al proceso con efecto o bajo autoridad de cosa juzgada. Ese es el efecto en el caso que se rechace la petición de desafuero. Y esto significa finalmente entonces que no puede ser indagado a continuación el aforado. Este tema, o este punto, su señoría, se vincula precisamente además con el tenor del artículo 250 del Código Procesal Penal, que señala cuáles son los supuestos para declarar el sobreseimiento definitivo de una causa. Y esto, a nuestro juicio, es revelador. La letra A, su señoría, establece que procede este sobreseimiento definitivo cuando los hechos investigados no sean constitutivos de delito. Es relevante. Se refiere a los hechos, su señoría, no se refiere a una calificación jurídica. Por lo tanto, lo que se debe evaluar, si es que los hechos a partir de los cuales se ha imputado el delito de cohecho en contra del aforado en esta causa, pueden ser considerados o no constitutivos de delito. Si existe certeza que no son constitutivos de delito, obviamente se debe decretar el rechazo de la petición de desafuero. Y en segundo lugar, su señoría, que aparezca claramente establecida la inocencia del imputado. Esto alude a la participación y convengamos, su señoría excelentísima, que a partir de los antecedentes que se han expuesto, no se puede negar que acá existe una participación del aforado en relación a los hechos por los cuales se le imputa. Pero más aún, ni siquiera la defensa del honorable senador Orpiz en lo sustantivo niega aquello. Su señoría, por lo tanto, la conclusión es, si ustedes, excelentísimos miembros de este tribunal, consideran de que a partir de lo escuchado el día de hoy corresponde decretar el sobreseimiento definitivo del senador Jaime Orpiz por los hechos a partir de los cuales se funda la imputación de cohecho, procede que rechacen la petición de desafuero. En caso contrario, si no se llega a esa convicción, a partir del estándar que efectivamente existe en nuestro Código Procesal Penal, corresponde entonces que acojan
esta petición, que es lo que nosotros sostenemos. Para terminar, su señoría, respecto al segundo punto que se vincula con los antecedentes. Acá se ha hablado de infracción de deber, probidad. Sin embargo, se ha tratado la probidad como si fuese un concepto no tan específico, que no tiene una densidad lo suficientemente determinada para los efectos de fundar una imputación criminal. Sin embargo, nosotros creemos que esa es una interpretación errónea. Y esa interpretación es errónea toda vez que ese concepto, como todo concepto jurídico, debe ser analizado a la luz del conjunto de normas que integran nuestro ordenamiento jurídico. Si es que pensamos que este es un todo coherente y consistente, que es lo que propendemos todos, bajo la interpretación que, a partir del rol que cada uno de nosotros tiene que dar de la ley. Y en este sentido es relevante señalar que existen normas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que especifican el contenido del deber de probidad. Y creo que son pertinentes para los efectos de poder definir, delimitar esa noción en la especie. Y solamente me voy a referir al artículo 62 de ese cuerpo legal, el cual señala un catálogo específico de conductas a manera ejemplar, pero lo señala, que vulneran el principio de probidad. Y ahí está el número 1, su señoría, del artículo 62 de la ley 18.575, el cual señala que vulnera el principio usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada que tuviera acceso en razón a la función pública que desempeñara. Ahí están los antecedentes respecto a la información que entregaba el senador Orpiz respecto de aquellos antecedentes de la tramitación parlamentaria de distintos proyectos de ley a quienes le entregaban en el intertanto aportes económicos ilícitos Corpesca. Número 5, solicitar, hacerse prometer o aceptar en razón del cargo o función para sí o para terceros donativos, ventajas, privilegios de cualquier naturaleza. No es controvertido que el senador Orpiz solicitó financiamiento que es ilícito para los efectos de pagar sus campañas políticas a Corpesca. Finalmente, el número 6 del artículo 62, intervenir en relación de las funciones en asuntos que tengan un interés personal. Obvio que se construye un interés personal si es que estamos frente a gestiones que se realizan en favor de una empresa que le está pagando mensualmente una cantidad de dinero en forma ilícita. Esto está reiterado además en el artículo 5b de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, su señoría. Por lo tanto, consideramos que bajo el estándar legal y a partir de los antecedentes que se han señalado en esta fase procesal, lo que corresponde, a nuestro parecer, y lo que solicitamos respetuosamente a este excelentísimo tribunal, es acoger la petición de desafuero, lo que en este caso se concreta en rechazar en todas sus partes el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la defensa del senador Orpiz en contra de la resolución dictada por el Tribunal ACU. Es todo, su señoría excelentísima. Muchas gracias, señor abogado. Puede alegar, señor abogado, debiendo indicar para los fines del registro su nombre y a quién representa, por favor. Muchas gracias. Con la venia de vuestra señoría ilustriz, excelentísima, comparezco a alegar en representación del querellante Fundación Ciudadano Inteligente, solicitando sea rechazada la apelación, la cual ha sido interpuesta por la defensa del senador Jaime Orpiz, en atención a los argumentos de hecho y de derecho que a continuación paso a exponer. Su señoría excelentísima, solamente voy a limitar mis alegaciones respecto de aquel delito que ha sido objeto de nuestra querella, toda vez que nosotros estamos sujetos al límite señalado por el inciso segundo del artículo 111 del Código Procesal Penal, en cuanto a que solamente podemos formular querella en contra de funcionarios públicos por delitos que hayan ejecutado en el ejercicio de sus cargos, en contra de la probidad, que es lo que ha ocurrido en la especie. Respecto a este punto, su señoría excelentísima, el debate se ha centrado, como se ha podido escuchar por parte de mis predecesores, en dos materias. En primer lugar, lo relativo a cuál es el estándar que debe atenderse en esta fase procesal para los objetos que vuestra señoría excelentísima decida si acoge o rechaza la petición de desafuero formulada en contra del honorable senador Orpiz. Y en segundo lugar, lo relacionado con los antecedentes de hecho que fundan esa petición. Respecto a lo primero, su señoría, me gustaría formular la siguiente pregunta, que es la que nosotros vamos a contestar de una manera alternativa a la que ya se ha escuchado. ¿Existe en nuestro ordenamiento procesal penal vigente un parámetro específico
que permita decidir si es que procede o no una petición de desafuero? Y en caso de existir, ¿cuál sería aquel? Nosotros consideramos, en primer lugar, que ese parámetro existe, está contenido en el Código Procesal Penal y que se encuentra o se puede discernir a partir del análisis de las normas aplicables en este ámbito. Obviamente, su señoría, la referencia en el artículo 416 en cuanto a que procede el desafuero cuando existe mérito para dar lugar a la formación de causa no es un estándar que tenga una precisión suficiente como aquel que existía en el Código de Procedimiento Penal. En el artículo 612 de ese cuerpo normativo se señalaba: procede el desafuero cuando se reúnen los requisitos para proceder a la detención. Y ahí estaba el artículo 255, especialmente su número 1, que era el más citado o el más aplicado, respecto a que debía estar establecida la existencia de un hecho que revistiera los caracteres de delito y además que existieran presunciones fundadas respecto a la participación del detenido en ese caso como autor, cómplice o encubridor del mismo. Su señoría, este criterio obviamente no fue recogido por el legislador del Código Procesal Penal. Si se analiza el párrafo primero del título cuarto del libro cuarto del Código Procesal Penal, que es precisamente aquel que establece el procedimiento especial aplicable a las personas que gozan del fuero constitucional consagrado en el artículo 58 de la Carta Fundamental, se podrá observar de que no se recoge ese parámetro. Lo que tiene alguna lógica en la medida que la detención en el proceso acusatorio cumple una función completamente distinta que la detención en el proceso inquisitivo. Por lo tanto, ¿cuáles son los parámetros que están en el Código Procesal Penal que podrían ser aplicables a la especie? ¿Cuáles son los que se fijan en ese cuerpo normativo, que es el aplicable a este debate? Obviamente, en primer lugar, está aquel señalado en el artículo 340 del Código Procesal Penal: convicción más allá de toda duda razonable respecto de la existencia del hecho punible y de la participación del imputado como autor, cómplice o encubridor en el mismo. Sin duda no es aplicable en la especie en la medida que es un estándar propio de un juicio oral. Y en este caso ya se ha reiterado lo que se está pidiendo el desafuero a partir de lo establecido en el inciso segundo del artículo 416 del Código Procesal Penal, para los efectos de poder requerir una cautelar, lo que involucra necesariamente un acto de formalización que está lejano a una acusación, su señoría excelentísima, muy lejano, en la medida que en términos procesales estrictos la formalización es un acto de garantía en favor del imputado, en la medida que le permite conocer cuáles son los hechos específicos a partir de los cuales se le está generando una imputación para la posibilidad de defenderse de los mismos, solicitar antecedentes y aportar pruebas o antecedentes en la investigación y además requerir en la audiencia de formalización un plazo limitado para la indagación de los delitos que se le están atribuyendo, limitado en relación al máximo legal del artículo 247, inciso primero del Código Procesal Penal. Acto de garantía, estamos muy lejos de aquello. Por lo tanto, claramente no es aplicable. El otro parámetro que establece el Código Procesal Penal es aquel señalado en el artículo 140 de ese cuerpo normativo, para los efectos de poder decretar una medida cautelar. Y esto es aplicable a cualquier medida cautelar, a lo menos las dos primeras letras, la letra A y la letra B, del artículo 140 del Código Procesal Penal como requisitos en conformidad al artículo 155 del mismo cuerpo legal para poder decretar cualquier medida cautelar. Uno en principio podría haberse tentado, su señoría excelentísima, a decir: mire, este es el parámetro legal. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se ha planteado por parte del Ministerio Público es que se van a solicitar medidas cautelares y que estas dos letras son el mínimo común denominador. O sea que existen, según la letra A, antecedentes suficientes para que justifiquen la existencia del delito y además, su señoría, que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que el imputado ha tenido una participación en el mismo, ya sea como autor, cómplice o encubridor. Sin embargo, su señoría, nosotros no creemos que ese sea el parámetro. Creemos que el parámetro aplicable a partir del análisis de la norma procesal penal vigente es aquel definido para establecer los requisitos del sobreseimiento definitivo en sentido negativo respecto del imputado. ¿Y por qué sostengo esto, su señoría excelentísima?
Porque resulta que el proceso especial de desafuero, o aquel proceso especial aplicable para las personas que gozan del fuero establecido en el artículo 58, contenido en el artículo 416 y siguientes, no entrega un contenido, una definición específica de que cuándo se debe considerar que existe mérito para dar lugar a la formación de la causa. No lo señala de manera precisa. Pero lo que sí señala de manera precisa es el efecto de la resolución que niega lugar a la formación de causa de un aforado. Y ese efecto, su señoría, se señala explícitamente en el artículo 421 del Código Procesal Penal. Y ese efecto es el sobreseimiento definitivo de la causa respecto del aforado. Esto se debe vincular con el artículo 251 del mismo cuerpo legal. ¿Cuáles son los efectos de ese sobreseimiento definitivo? Según lo que señala esa norma, es poner término al proceso con efecto o bajo autoridad de cosa juzgada. Ese es el efecto en el caso que se rechace la petición de desafuero. Y esto significa finalmente entonces que no puede ser indagado a continuación el aforado. Este tema, o este punto, su señoría, se vincula precisamente además con el tenor del artículo 250 del Código Procesal Penal, que señala cuáles son los supuestos para declarar el sobreseimiento definitivo de una causa. Y esto a nuestro juicio es revelador. La letra A, su señoría, establece que procede este sobreseimiento definitivo cuando los hechos investigados no sean constitutivos de delito. Es relevante. Se refiere a los hechos, su señoría, no se refiere a una calificación jurídica. Por lo tanto, lo que se debe evaluar, si es que los hechos a partir de los cuales se ha imputado el delito de cohecho en contra del aforado en esta causa, pueden ser considerados o no constitutivos de delito. Si existe certeza que no son constitutivos de delito, obviamente se debe decretar el rechazo de la petición de desafuero. Y en segundo lugar, su señoría, que aparezca claramente establecida la inocencia del imputado. Esto alude a la participación y convengamos, su señoría excelentísima, que a partir de los antecedentes que se han expuesto, no se puede negar que acá existe una participación del aforado en relación a los hechos por los cuales se le imputa. Pero más aún, ni siquiera la defensa del honorable senador Orpiz en lo sustantivo niega aquello. Su señoría, por lo tanto, la conclusión es, si ustedes, excelentísimos miembros de este tribunal, consideran de que a partir de lo escuchado el día de hoy corresponde decretar el sobreseimiento definitivo del senador Jaime Orpiz por los hechos a partir de los cuales se funda la imputación de cohecho, procede que rechacen la petición de desafuero. En caso contrario, si no se llega a esa convicción, a partir del estándar que efectivamente existe en nuestro Código Procesal Penal, corresponde entonces que acojan esta petición, que es lo que nosotros sostenemos. Para terminar, su señoría, respecto al segundo punto que se vincula con los antecedentes. Acá se ha hablado de infracción de deber, probidad. Sin embargo, se ha tratado la probidad como si fuese un concepto no tan específico, que no tiene una densidad lo suficientemente determinada para los efectos de fundar una imputación criminal. Sin embargo, nosotros creemos que esa es una interpretación errónea. Y esa interpretación es errónea toda vez que ese concepto, como todo concepto jurídico, debe ser analizado a la luz del conjunto de normas que integran nuestro ordenamiento jurídico. Si es que pensamos que este es un todo coherente y consistente, que es lo que propendemos todos, bajo la interpretación que, a partir del rol que cada uno de nosotros tiene que dar de la ley. Y en este sentido es relevante señalar que existen normas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado que especifican el contenido del deber de probidad. Y creo que son pertinentes para los efectos de poder definir, delimitar esa noción en la especie. Y solamente me voy a referir al artículo 62 de ese cuerpo legal, el cual señala un catálogo específico de conductas de manera ejemplar, pero lo señala, que vulneran el principio de probidad. Y ahí está el número 1, su señoría, del artículo 62 de la ley 18.575, el cual señala que vulnera el principio usar en beneficio propio o de terceros
la información reservada o privilegiada que tuviera acceso en razón a la función pública que desempeñara. Ahí están los antecedentes respecto a la información que entregaba el senador Orpiz respecto de aquellos antecedentes de la tramitación parlamentaria de distintos proyectos de ley a quienes le entregaban en el intertanto aportes económicos ilícitos Corpesca. Número 5, solicitar, hacerse prometer o aceptar en razón del cargo o función para sí o para terceros, donativos, ventajas, privilegios de cualquier naturaleza. No es controvertido que el senador Orpiz solicitó financiamiento que es ilícito para los efectos de pagar sus campañas políticas Corpesca. Finalmente, el número 6 del artículo 62. Intervenir en relación de las funciones en asuntos que tengan un interés personal. Obvio que se construye un interés personal si es que estamos frente a gestiones que se realizan en favor de una empresa que le está pagando mensualmente una cantidad de dinero en forma ilícita. Esto está reiterado además en el artículo 5b de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, su señoría. Por lo tanto, consideramos que bajo el estándar legal y a partir de los antecedentes que se han señalado en esta fase procesal, lo que corresponde, a nuestro parecer, y lo que solicitamos respetuosamente a este excelentísimo tribunal, es acoger la petición de desafuero, lo que en este caso se concreta en rechazar en todas sus partes el recurso de apelación que ha sido interpuesto por la defensa del senador Orpiz en contra de la resolución dictada por el Tribunal ACU. Es todo, su señoría excelentísima. Muchas gracias, señor abogado.